Informa el Instituto Nacional Electoral que el segundo debate presidencial fue sintonizado en redes sociales por alrededor de 3.9 millones de personas. En Guerrero, un capacitador del Instituto Nacional Electoral fue asesinado a balazos en la localidad de Alpoyeca, en la región de la montaña. Y en Jalisco, al menos 4 heridos, entre ellos 3 civiles, dejó un atentado contra el ex fiscal general y actual secretario del Trabajo, Luis Carlos Nájera, quien resultó herido de una mano en Guadalajara. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo, con Vianey Fernández. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos este lunes en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández, los saludo con mucho gusto y también saludo con mucho gusto a mi compañera Lupita García Girón. Lupita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Vianey? Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Quédense con nosotros, que les tenemos la información más importante generada hasta ahora. Así es, por supuesto que haremos un análisis del segundo debate presidencial. Estará con nosotros aquí en el estudio nada menos que Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, también el doctor Francisco Rivas del Observatorio Nacional Ciudadano y también la doctora Eunice Rendón, directora de Agenda Migrante. Es decir, de diferentes ángulos estaremos analizando las propuestas o no propuestas de los candidatos a la presidencia de la República. Ya estamos listos todos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Lo invito a conocer lo que ya es noticia. Arrancamos con nuestro resumen informativo. Mire, hablando del segundo debate presidencial, este encuentro fue sintonizado en redes sociales por alrededor de 3.9 millones de personas. El Instituto Nacional Electoral detalló que este encuentro fue seguido por 1 millón de personas en YouTube, 1.2 millones de espectadores lo siguieron en Twitter y 1.7 millones en Facebook. A su vez, el árbitro electoral agregó que el hashtag #DebateINE tuvo más de 2.5 millones de menciones, lo cual hizo que se convirtiera en tendencia mundial. Asegura el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, que el proceso electoral marcha en forma adecuada. Sí lo dice. El número hoy, a 41 días de la jornada electoral, de casillas que pueden estar en riesgo de no instalarse por faltar el número de ciudadanos que por ley se requieren, de 157,000 es apenas de una decena. Insisto, la elección va, y eso no es solamente gracias al trabajo de todo el personal del INE, sino al trabajo de las y los ciudadanos que se están apropiando de la elección. Y el presidente Enrique Peña Nieto señaló que hay quienes quieren ver el vaso medio vacío y no logran apreciar los avances del país. El mandatario federal recriminó a quienes afirman que México se estancó durante su gestión y que la situación empeoró. Así lo dijo. Pongamos todo en la canasta de que estamos mal. Sepamos reconocer el avance y el logro y contrastarlo con el México que éramos. En Guerrero, un capacitador del Instituto Nacional Electoral fue asesinado a balazos en la localidad de Alpoyeca, en la región de la montaña. Jorge Nájera García, de 43 años de edad, conducía su automóvil cuando 2 sujetos se le acercaron y le dispararon. Las autoridades desconocen los motivos de este crimen. Al menos 4 personas resultaron heridas, entre ellos 3 civiles, en un atentado contra el secretario del Trabajo de aquella entidad de Jalisco, Luis Carlos Nájera.
Los hechos ocurrieron en las afueras del restaurante Suntory en Chapultepec. De acuerdo con testigos, 4 sujetos se bajaron de un auto y le dispararon con armas largas. Ejecutan en Veracruz al inspector general del área jurídica de la Policía Federal en Jalisco, Andrés Izquierdo Velázquez. El cuerpo presentaba huellas de tortura, estaba atado de pies y manos y tenía el tiro de gracia, y junto a él había un mensaje firmado por la vieja escuela. Y en el Estado de México, inconformes de la localidad de Villa Cuauhtémoc forzaron a un representante de la línea Transporte Crucero a quemar 3 camiones de la empresa. Esto debido a que no han brindado apoyo a los lesionados que dejó un accidente en el que estuvo involucrada una de sus unidades. Un tribunal federal ordenó revisar si debe continuar sujeto a juicio el capo Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, dentro del llamado Maxi Proceso, el expediente más amplio de narcotráfico que la PGR ha llevado ante los tribunales. Y un ex alto mando de la División Antidrogas de la Policía Federal que colaboró durante años con el cártel de los Beltrán Leiva aceptó los cargos que se le imputan ante una corte federal de Chicago, Estados Unidos. Preocupa a autoridades federales para el desarrollo de las zonas económicas especiales los asaltos a trenes. Reconocieron que la inseguridad es un gran problema para estas regiones creadas para impulsar la inversión. En Tamaulipas, manifestantes bloquearon ambos sentidos del acceso al Puente Internacional 3 en demanda de atención de las autoridades por la desaparición de más de 43 personas. El bloqueo provocó filas de tractocamiones de más de 10 kilómetros, lo que afectó las actividades de exportación e importación. La defensa de Elba Ester Gordillo presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una queja en la que afirma que autoridades judiciales se confabularon con la PGR para permitir jueces a modo y convertir a la maestra en una presa política. Y aquí en la Ciudad de México, 2 menores se enfrentaron a golpes dentro de una secundaria ubicada en la colonia Penitenciaría, esto en la delegación Venustiano Carranza. Uno de ellos resultó herido por arma blanca. Trabajadores del gobierno de la Ciudad de México iniciaron una huelga de hambre en demanda de la restitución de su pago salarial, el cual les fue retenido sin justificación alguna por la Secretaría de Finanzas Capitalina. Llama el gobierno de México a consulta a la embajadora en Venezuela, Heréndira Paz, luego de desconocer las elecciones presidenciales en aquel país sudamericano. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso nuevas sanciones contra el gobierno venezolano al firmar una orden ejecutiva por la que limita la venta de deuda y activos públicos en territorio estadounidense. Y el Grupo de Lima, conformado por más de una decena de países de América, entre ellos México, también desconoció la reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Y ahí en Venezuela, el equipo de campaña de Nicolás Maduro dijo que no le importa que los países del Grupo de Lima desconocieran los resultados de la votación. Consideró que este rechazo forma parte de una agenda de agresión contra el país sudamericano orquestada por Estados Unidos y la derecha venezolana. Mientras tanto, en Cuba, los restos de 36 de las 110 víctimas mortales del accidente aéreo ocurrido el viernes pasado en La Habana fueron identificados y entregados a sus familiares. El Ministerio de Salud reportó que una de las 3 mujeres que había sobrevivido al avionazo falleció el día de hoy. Se trata de la joven cubana Gretel Landrove. En Reino Unido, las fotos oficiales en las que aparecen los recién casados duques de Sussex, Meghan Markle y el príncipe Henry, al lado de miembros de la familia real, fueron difundidas por el Palacio de Kensington. Y en Hawái, la lava del volcán Kilauea llegó al Océano Pacífico y generó nubes de ácido. Las autoridades emitieron una advertencia por la calidad del aire debido al dióxido de azufre de la erupción.
Gracias por acompañarnos. Mire, vamos a arrancar de lleno con esta información de última hora. En Jalisco, el secretario del Trabajo del Estado, Luis Carlos Nájera, fue atacado a balazos. 4 personas resultaron heridas, 2 mujeres, un hombre, así como un elemento de la policía estatal. Los hechos ocurrieron a las afueras del restaurante Suntory en Chapultepec, pero para que nos dé el reporte detallado nos vamos a enlazar hasta esta entidad con Henry Saldaña. Él es corresponsal de Cuadratín en Jalisco. Henry, cuéntanos, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarlos. Y pues con una herida leve en la mano resultó el secretario del Trabajo, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, y exfiscal general de Jalisco hace unos años, luego de que un grupo de sujetos atentara en contra de su vida cuando se encontraba comiendo en un restaurante de la zona de Chapultepec. De acuerdo con lo informado por las autoridades que investigan este caso, varios sujetos armados arribaron al restaurante japonés que se localiza en pleno centro de la ciudad de Guadalajara, en el cruce de Chapultepec y Morelos. Abrieron fuego en contra del equipo de seguridad del exfiscal del Estado, y de esta agresión 3 civiles resultaron con lesiones, así como un escolta de Nájera Gutiérrez de Velasco, quien intentó repeler el ataque. En este intercambio de disparos, pues también el funcionario estatal habría resultado lesionado de manera leve en una de sus extremidades. Al lugar también pues varios elementos y operativos se realizaron para tratar de localizar a los agresores, quienes fueron avistados en el cruce de Periférico y López Mateos, donde también se registró otro enfrentamiento con policías de Zapopan, logrando la detención de 4 presuntos implicados en este atentado. A las 9 de la noche estarán dando una rueda de prensa al gobierno del Estado para informar en un comunicado lo que realmente sucedió en contra de este atentado del exfiscal general de Jalisco, Luis Carlos Gutiérrez Nájera de Velasco. Henry, preguntarte, el estado de salud de los 3 civiles que también resultaron heridos, ¿cuál es? Y si pudieras especificarnos durante qué año o bajo qué administración Luis Carlos Nájera fue fiscal general del Estado. Mira, el estado de salud de los heridos son 2 niñas adolescentes de 14 años que resultaron con heridas en sus piernas. Además, un elemento de seguridad quien está reportado como grave. Él es el escolta precisamente de este funcionario estatal, y también resultó lesionado también un personal precisamente de este restaurante japonés. El fiscal general pues fue precisamente el primer fiscal aquí en Jalisco, y habría estado en el 2015-2016 precisamente como fiscal general. Después pues abandonó el cargo y hace unos meses ingresó ahora como secretario del Trabajo aquí en Jalisco. Muy bien, Henry Saldaña, te agradecemos esta información y nos mantenemos al pendiente de la conferencia de prensa que tú nos acabas de informar. Comenzará en punto de las 21 horas. Muchísimas gracias. Hasta luego, muy buenas noches. ¿Qué está pasando en Jalisco? Un atentado a un secretario de Trabajo, que por cierto fue fiscal, ya nos lo decía Henry Saldaña, hace un par de años. Hay 4 detenidos presuntos implicados en este atentado, pero le decía yo, ¿qué está pasando? Recordemos la desaparición de estos 3 ciudadanos italianos en aquella entidad. ¿Y qué decir del asesinato que hasta este momento no nos podemos explicar, el asesinato de estos 3 estudiantes de la Escuela de Medios Audiovisuales de Guadalajara? Así las cosas en aquella entidad. Vamos a una pausa y continuamos.